Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. A principios del siglo XX, las polémicas entre los grupos de escritores de Florida y de Boedo, entre la élite y lo popular, marcaron el eje de la discusión en torno a la definición de cultura en nuestro país. Para la UNESCO, en el siglo XXI, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad o grupo social. Cada medio de comunicación gráfico, audiovisual o digital difunde, categoriza y editorializa distintas disciplinas a las que destina suplementos específicos. Pero si en definitiva, los medios de comunicación son parte también de la expresión cultural de un país. ¿Cómo trabaja un periodista cultural la cultura desde los medios? Ser un periodista de cultura es tomar un partido dentro de lo que es la actividad periodística. La tarea de un periodista de elegir determinados temas en los cuales uno quiere profundizar. De todas maneras, dentro de una redacción en la que yo estoy, las áreas de cultura son propiamente dichas aquellas que tienen contenidos literarios o de crítica de arte o educativos que de alguna manera buscan concentrar los comunicados o las informaciones ligadas a la cultura. Yo siempre me remito a una definición que a mí me pareció la más adecuada cuando revisé los términos de qué debía ser la cultura. La cultura bien podría ser entendida como todo aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida. A mí me parece que es una definición amplia que inclusive no se remite solo a lo artístico, sino a todo aquello que hace a la condición humana, a mejorar la condición humana y a entender nuestro paso por la vida. Me parece que desde ese lugar los medios son influyentes en la cultura, reflejan la cultura, pero también todas las otras actividades del hombre tienen que ver con la cultura. Si lo cultural, como vimos, es parte de lo cotidiano de nuestra vida, ¿cómo trabaja un diario la cultura día a día? ¿Cuál es la mirada de la cultura que tiene Crítica? ¿Es cerrada? ¿Es más abierta? No, desde el principio nos interesaron que todos los temas tuvieran una mirada periodística y que las páginas de cultura de Crítica no son un suplemento, están dentro del diario. Entonces, lo que nos interesaba es una mirada periodística sobre los fenómenos culturales. Eso incluye no solo lo tradicional, literatura, artes plásticas, sino también moda, gastronomía, todo eso nos interesa que esté en las páginas de cultura. Nos parece que hay una mirada cultural sobre eso. Y ahora está en una reunión de edición. ¿Llega a pasar algo? ¿Puede caer una página de cultura? En general no. En general se intenta que no, digamos, que no caiga en una página de cultura ni de nada. Puede suceder. Cada editor es responsable de sus páginas y no quiere, digamos, resignar páginas, obviamente. ¿Y vos peleás por las páginas de cultura? Sí, efectivamente, peleamos por la página de cultura porque nos parece que tiene que estar, porque el diario está convencido que tiene que estar y es una sección que desde siempre se defendió en Crítica, digamos, y eso hace que sea muy importante porque tiene el mismo nivel de importancia que las otras secciones. Contenidos culturales que reflejan los medios en la Argentina, todos.
cine, teatro, radio, televisión. Todos los medios de expresión y todas las disciplinas artísticas también. Lo que los norteamericanos llaman las artes de la representación. Es decir, el teatro, la danza, la ópera. Si es en la filosofía o en lo que podría ser la mecánica periodística anglosajona, yo creo que la cultura está muy ligada al espectáculo y al entretenimiento. En una mirada un poco más latina, más cercana a nosotros, siempre los suplementos culturales tradicionalmente estuvieron muy ligados a la literatura. Básicamente hay una tradición muy fuerte en el Río de la Plata con todo lo que tenga que ver con libros. ¿Cómo evolucionó el concepto cultura a través de la historia? Siglo XVIII, Francia. La prensa se hace eco de las ideas de la Ilustración y refleja el crecimiento y la grandeza cultural que se vive. Surgen publicaciones como la novela de la República de las Letras, El Espectador francés y El Charlatán, esta última de influencia inglesa. 1737. Se funda el primer periódico español cultural, el Diario de los Literatos de España. Al igual que en Inglaterra, la difusión de la prensa propicia una forma de lectura más abierta. Los artículos son leídos en tertulias y bares. 1837. Argentina. Aparece La Moda, dirigida por Juan Bautista Alberdi. Una gaceta semanal de música, poesía, literatura y costumbres. Los colaboradores, jóvenes intelectuales de la época como Domingo Faustino Sarmiento o Esteban Echeverría, forman parte de la llamada Generación del 37. 1870. Se funda el diario argentino La Nación. Por sus páginas desfilan José Ortega y Gasset y Jorge Luis Borges. El suplemento cultural de este diario es el primero que aparece con las características actuales. 1898. Dirigida por Fray Mocho, surge Caras y Caretas, la primera fórmula exitosa y popular que conjuga política y cultura. 1907. Nace Nosotros, al calor de las charlas de café. Fundada por Alfredo Bianchi y Roberto Giusti, esta revista literaria muestra su vocación por democratizar la cultura, que empieza a separarse de la alta sociedad gracias a las políticas de alfabetización. 1924. Nace la revista de renovación literaria Proa, con Jorge Luis Borges y Ricardo Guiraldes como directores. Colaboran artistas como Leopoldo Marechal y Roberto Arlt. Ese mismo año, en búsqueda de una cultura nacional y popular, nace la revista literaria Martín Fierro. Colaboran Ernesto Palacio, Raúl González Tuñón, Macedonio Fernández y Oliverio Girondo. 1931. Aparece la revista Sur, fundada por Victoria Ocampo y se convierte en una de las más importantes publicaciones literarias del mundo. Tiene colaboraciones de destacados escritores argentinos como Borges y Adolfo Bioy Casares y extranjeros como Pedro Enrique Sureña, Octavio Paz y Jules Supervielle. 1946. El 14 de noviembre surge la revista Vea y Lea, una copia local de la revista norteamericana Look. Abarca desde política y espectáculos hasta historia y literatura. A lo largo de sus 16 años, pasan por sus páginas personalidades como Borges, Bioy Casares y Rodolfo Walsh, entre otros. 1959. Abelardo Castillo funda El Grillo de Papel. Al año siguiente, esta revista de literatura es prohibida por el gobierno de Arturo Frondizi debido a su adscripción al pensamiento de izquierda. 1961. Castillo vuelve a incursionar en un medio literario. Esta vez se crea El Escarabajo de Oro, una de las revistas literarias de más larga vida. Es considerada una de las publicaciones representativas de la generación del 60. 1973. Nace la revista política y cultural Crisis, que influye en los intelectuales argentinos y sudamericanos durante los años 70. Trabajan periodistas de la talla de Eduardo Galeano, Juan Gelman y Mario Benedetti. Se publican desde cuentos de Cortázar y Conti hasta las cartas de John William Cook. 1976. Con la dictadura militar, surgen espacios destinados a hacer frente a la censura impuesta en el ámbito cultural. Nacen las publicaciones denominadas subte como Podema. Ese mismo año se imprime El Expreso Imaginario, una revista alternativa con temas poco tratados por los medios masivos de comunicación. 1978. Nace, dirigida por Beatriz Arlo, la revista Punto de Vista. Surge como necesidad de vincular los restos dispersos del campo intelectual a causa de la dictadura. 1984. Con la llegada de la democracia, se imprime de la mano de un polémico Enrique Sims la revista Cerdos y Peces. Es en un principio un suplemento de la revista político-cultural El Porteño.
1991. Nace la revista El Ojo Mocho. En el grupo editor figuran los periodistas Horacio González y Guillermo Korn, entre otros. La publicación busca reivindicar el pensamiento no académico frente a una mirada elitista de la cultura. Hoy, el fenómeno de Internet modifica la manera de entender la publicación del periodismo cultural. Las novedades en la materia son de fácil acceso para un público cada vez más amplio. El funcionamiento de los suplementos culturales es indiscernible e inseparable del fenómeno comercial de la existencia de los libros y de la existencia de un mercado de los libros. Son fenómenos inseparables y que se acompañan. El fenómeno más parecido es el del cine, me parece, con un grado muchísimo mayor de dependencia, porque lo que se mueve en el caso del cine, de la crítica de cine, son valores en términos económicos mucho mayores que los de la literatura. Los medios se mueven por una cuestión económica, entonces se acercan o te hacen ver más una cultura porque eso le va a dar un rédito desde lo económico. Entonces, si te hacen ver folclore es porque folclore funciona y vende, porque van miles y miles y miles de tipos a ver un festival de folclore. El consumo es tan rápido, tan acelerado, que si lo que antes se pretendía tener 15 minutos de fama, ahora yo creo que son 2 minutos y a otra cosa. Y en ese consumo no se termina de consolar lo que es la verdadera angustia, que esa verdadera angustia existencial que no se cubre con el éxito o el consumo inmediato. Y es ahí donde aparece lo otro, ¿no? A donde la gente empieza con sus búsquedas alternativas. Y la búsqueda alternativa aparece por cualquier otro lado. Y sobre todo por lados que no tienen que ver con lo protagónico, con el éxito, con lo comercial. Me parece que ahí es donde la gente finalmente se encuentra. Porque evidentemente hay una muchísima más originalidad y imaginación y audacia en todo lo que se hace en el circuito off. Repito esa palabra que no me gusta mucho, pero bueno, acá antiguamente lo llamábamos independiente. Bueno, en ese circuito está realmente lo más, no solo lo más imaginativo y lo más original, sino que también está lo que viene. A comienzos de los 80, cuando la dictadura militar comenzaba a desmoronarse, los circuitos artísticos se llenaban de propuestas musicales, teatrales y literarias. En este clima de libertad creciente, en 1981, aparece la revista cultural El Porteño, fundada por Gabriel Levitas. Por una propuesta del polémico periodista Enrique Sims, El Porteño decide incorporar un suplemento sobre los temas tabú de una sociedad abierta a una incipiente democracia. Esta idea había surgido en la España postfranquista, donde Sims había estado exiliado y presenciado el destape de las minorías. Es así como en agosto de 1983 nace Cerdos y Peces, y gracias a su éxito, a partir de 1984, adquiere un carácter independiente como revista. El nombre surgió tras consultar el I Ching, donde se marcaba a los cerdos y a los peces como los animales menos espirituales y más difíciles de ser influidos. Así surgió la identidad de la revista y quedó marcada su línea ideológica. Destinada a un público joven y con un lenguaje directo, la Cerdos y Peces se ocupó de promover la otra cultura, la que estaba escondida en las calles. Marcaba los valores del aquí y ahora, para personas desencantadas de las utopías e ideologías de sus mayores. Fue el punto de encuentro de muchas tribus urbanas. Desde sus páginas se reivindicaban las minorías, como los gays, travestis, trabajadoras sexuales, desequilibrados mentales o adictos. Entre sus plumas se incluía los referentes más contestatarios de la cultura rockera del momento. Las crónicas eróticas y las entrevistas inventadas eran relatadas por el Indio Solari, Rocambole y Raúl Perrone, entre otros. La revista contaba con distintas secciones, pero las más emblemáticas fueron la de Correo, donde hablaba el lector, la de Delito Americano, escrita por el Indio Solari, y el suplemento Transgresor, dedicado a drogas, experimentación sexual y otros temas conflictivos.
Provocadora y polémica, esta publicación tuvo su mejor momento durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando llegó a vender 21.000 ejemplares y murió con el menemismo. Si bien la revista nació como una publicación contestataria y revolucionaria, con los años comenzó a renovarse y a encontrar entre su público a fieles seguidores y a tenaces opositores. Tras 15 años interrumpidos de salida a la calle, su creador, Enrique Sims, la cierra en 1998. La única manera de divulgar bien la cultura pasa por apasionarse, por vibrar con lo que se hace. Es obligatorio. De lo contrario, no se transmite y no sirve para nada. Jacinto Antón, cronista del País, España. Acá es cultura y Distintos redactores. Y los redactores en la sección de cultura. En el otro lado de la mesa tenemos espectáculo. Que también hacen crítica. Claro, bueno, Leo Despósito es crítico de cine. Leo, ¿y cuál es la función del crítico? La función del crítico es compleja. Suele ser el control de calidad de las películas. Vos agarrás, tenés que pagar 25 o 30 mangos de entrada y el crítico es el que supuestamente te va a decir si la inversión va a rendir. No me parece que sea el trabajo del crítico. El crítico, en general, lo que hace es establecer un diálogo con la película, producir una idea, juzgar esa idea y producir un texto que valga la pena ser leído por sí mismo y que obliga al espectador o lleve al espectador a pensar sobre lo que vio. Es muy vanidoso el crítico también. Es más vanidoso que el artista que está arriba de él, sin tener ningún talento artístico. Solamente de ver, de observar, pero siempre está hablando de él. Este es el periodismo más subjetivo que existe. La exigencia de objetividad es totalmente absurda. Porque uno es un ser humano con una determinada educación, con una determinada experiencia y muchísimos años de espectador. Desde que yo era muy chico me han llevado al teatro. O sea que todo eso contribuye. Inevitablemente tengo mi mirada propia sobre lo que estoy viendo, ¿no? Lo más difícil en esta sociedad bastante mediática que vivimos es tener una independencia de criterio. Y ahí el riesgo de hacerlo es o que no te lean, o quedarte solo, o ser Gardel también de pronto. Porque también de pronto podés dar el do de pecho y es que todos te siguen porque gustó, tuviste un momento inspirado y eso es lo que a la gente le interesaba. Bueno, no, que las malas lenguas dicen que los críticos somos dramaturgos frustrados. Bueno, también se dice que los críticos de libros son autores frustrados, etcétera, etcétera. Fíjate que yo siento que yo formo parte de la familia teatral y he querido toda mi vida ser aceptado de esa manera. Lo que hace la gente de teatro a mí me interesa mucho, repercute sobre mí, me ha aportado muchas cosas, muchos conocimientos de mí y de mi prójimo, ¿no? Y por todo eso yo les estoy agradecido. Yo creo que una de las consecuencias del desarrollo tecnológico de los últimos años, sobre todo en los medios de comunicación, ha hecho que una de las cosas que ha quedado retrasada es un debate sobre el oficio de periodista. Yo creo que el periodista se ha subido a un avance de los medios en el sentido de ser protagonista y ha perdido su razón de ser esencial. El periodismo existe para poder comunicar. A cambio de eso, el periodista ha tenido un protagonismo que lo pone en una situación incómoda, porque piensa más en sus propios fines y en sus propios intereses que en los del público al que se dirige. Esto ha influido particularmente sobre la cultura de los medios. Por eso se habla hoy de los medios como productores de cultura. Es que efectivamente lo son también, porque de algún modo participan del negocio cultural. Como decíamos antes, cuando les interesa más la venta que los contenidos.
desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. El 6 de junio de 2009, en la conmemoración del Día del Maestro, el presidente boliviano Evo Morales anunció una nueva forma de educar. Cambiaría los textos escolares que hablaban de la conquista de América por una visión latinoamericana del genocidio. La editorial Santillana, considerada hasta entonces como la proveedora de textos oficiales para las escuelas, fue la principal acusada de exponer una visión europeísta a los alumnos. Pero algunos diarios bolivianos no vieron con buenos ojos la medida emancipadora tomada por el gobierno. Una de las primeras voces en levantarse fue la del periódico La Razón, que el 13 de junio justificó el contenido de los libros Santillana desprestigiando a los docentes bolivianos, que a raíz de la medida del gobierno debían escribir los nuevos textos. ¿Hay que inventar la historia?, preguntaba el título del artículo, asumiendo como un invento la memoria histórica de los pueblos originarios de estas tierras. La nota continuaba: reinventar la historia de Bolivia, fatalmente, pasará por manos de semialfabetos o analfabetos completos, y remata: a dedo se asignará a quienes editen los libracos. Pero ¿por qué estos diarios bolivianos se levantaron en forma tan contundente contra una medida que pretende defender su cultura nacional? Tanto el periódico La Razón como el diario El Día pertenecen al grupo multimedia de capitales españoles Prisa, que también es dueño de la editorial Santillana. De esto, los artículos no dicen ni una palabra. La presencia de este grupo empresarial en el campo de la educación, la información y el entretenimiento va desde señales de televisión digital como 4 hasta editoriales como Alfaguara o Aguilar o radios como las 40 principales o Cadena Ser. En la Argentina, Radio Continental. También pertenece al grupo Prisa el diario español El País, que no tardó en dar su voz de alarma contra Bolivia al calificarlo de aislado. Ha dejado de ser un país de encuentro y de equilibrio regional gracias a la voz de Evo Morales, quien, según el diario, es ajeno al lenguaje y al código diplomático. Una vez decretada la batalla cultural, el grupo Prisa, desde todos sus medios de comunicación en el mundo, inició la guerra mediática contra Evo Morales. Política, economía y demás ámbitos comenzaron a ser criticados. El 17 de junio, como parte de esa campaña, el diario El País alineó a Evo Morales de forma despectiva con 2 gobiernos latinoamericanos abiertamente anticolonialistas. El presidente boliviano aprende mucho de su admirado colega venezolano, dice respecto a Hugo Chávez, y continúa: pretende tomar el testigo de Cuba. Ya el 14 de ese mes, el diario español había calificado de pistoletazo la medida boliviana y decía: se genera una política excluyente que, negando la historia, pretende crear un gran Ayllu, territorio, a partir de la cultura aymara. Evo Morales fue vapuleado mediáticamente por habilitar el acceso de los niños bolivianos a su historia nacional, narrada por ellos mismos, no sujeto a rancias interpretaciones ya superadas. La construcción de una identidad nacional, como vemos, está sometida a intereses que van más allá de los criterios culturales. Carlos Internacional. Ya llega Reunión Cumbre. La crítica es una mirada subjetiva y categórica, de la que depende la cultura para dar a conocerse. ¿Cuál es la responsabilidad de un periodista al momento de criticar una obra? ¿Cuál es la responsabilidad de un periodista que cubre eventos culturales y que, por ejemplo, tiene que hacer una crítica, tiene que hacer un comentario, una buena entrevista? Bueno, yo la verdad que, por suerte, he dejado hace bastante de ser crítico. En todo caso, soy crítico en situación de retiro. Y soy, en todo caso, un divulgador o un orientador. Creo que realmente esto, ¿no? Cualquiera que se pone a hacer algo, eso le implica enorme esfuerzo. Y entonces, dañarlo, invalidarlo con una crítica, sinceramente, se me hace casi un pecado, ¿no? ¿Cómo fue el estreno? El preestreno fue muy, muy lindo porque pudo viajar Celia, que fue mi esposa. ¿Por qué no hay tantos contenidos culturales en los medios? Bueno, yo creo que en este momento los medios y
digamos, partimos de la base de lo que marca más la agenda, que es la televisión, está absolutamente entregado al entretenimiento, al impacto, a la generación de adrenalina. Todo eso que no sea generador de esos elementos va a tener muchísima dificultad para estar en algún medio. A mí me parece que los lectores son mucho más inteligentes de lo que los críticos presumen. Que en realidad ellos son los que hacen su primera selección. Es bastante frecuente que el lector tenga como una especie de guía de cabecera en quien confió y lo sigue. Me da la sensación de que ese es el contrato que se establece entre quien escribe y quien lee. Y en el que yo voy a dar lo mejor de mí y quien lo recibe va a sentir que yo se lo estoy dando. Nosotros, en el fondo, es como si tiráramos una botella al mar. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como los medios de comunicación, que de un hecho construyen la noticia. Los medios eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.